Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Vamos a esperar hasta las 7:05 que terminen de conectarse y pues iniciamos, digamos, con nuestro tema del día de hoy. Bueno, entonces siendo las 7:05 de la noche, vamos a dar inicio. Eh, bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel Mesa. Soy vicepresidente de AC Colombia actualmente. AC Colombia pues lleva desde el año 2017 acá en el país. Nuestra misión pues es fortalecer, digamos, el conocimiento en todo lo que es la ingeniería de costos, la gestión de programas y la gestión de proyectos.
Somos un cuerpo de conocimiento que ya tiene más de 70 años. Y pues dándole la bienvenida a todos a estas charlas técnicas que vamos a tener esta semana, invitándolos también a las de la próxima y la siguiente semana, para que estén muy pendientes. Y también invitándolos a que si les interesa, digamos, algo de lo que ven dentro de ACE, pues se puedan, digamos, asociar, digamos, a, pues a la asociación, valga la redundancia, dado que hay muchísimo valor que, digamos, podemos entregar y que la asociación, digamos, que entrega en cuanto a lo que es gestión de costos. Hoy, pues, vamos a hablar de sistemas y niveles de cronograma. Eh, Nos acompaña, pues, Aaron Neira y, pues, Javier les va a presentar, digamos, a nuestro expositor el día de hoy. Javier, tienes apagado el micrófono. Hablando con el micrófono apagado. Bueno, otra vez, buenas noches a todos, bienvenidos. Em, Gracias por asistir a esta charla. Mi nombre es Javier Flores, yo soy el director de comunicaciones de la ACE. Y bueno, la idea es ahora presentar a Aaron David Neira Ramos, él es ingeniero civil de la Universidad Católica de Santa María. Tiene un magíster en gerencia en la construcción de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y es candidato para doctor de administración de empresas por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuenta con certificaciones en Project Management Professional, PMP, Project Management Office, Certified Professional, PMI, PMOSP, Scrum Master Certified, SMC, Scrum Developer Certified, SDC, Scrum Fundamental Certified, SFC, Six Sigma Yellow Belt, Certified Associate in Project Management, Scrum Foundation Professional Certificate, y también tiene certificaciones en el AACE internacional, con especializaciones en formato de líderes, en formación de líderes Lean, gestión de proyectos bajo los estándares del PMBOK, Power BI y gestión inmobiliaria, con experiencia en planificación y control de proyectos en minería, edificaciones, retail, plantas industriales, penitenciarios y reforzamientos estructurales. Además, es experto en gestión de proyectos, gestión de la producción y riesgos. Es especialista en implementación de PMO y de buenas prácticas con un enfoque en Lean Construction y es docente universitario en la Universidad Católica de San Pablo. Entonces, pues démosle la bienvenida a Aarón. Y Aarón, quedamos en tus manos. Muchas gracias por este espacio que nos regalas. Muchas gracias, buenas noches con todo. Muchas gracias, Manuel, Javier, por la introducción. Vamos a empezar con un tema bastante técnico e interesante que quería compartirles el día de hoy, que es sistemas y niveles de cronograma. Bueno, todo el mundo relacionado a proyectos conoce lo que es un cronograma. Sin embargo, hay conceptos y formas de comunicación al respecto de un cronograma que quizás muchos no conocemos. Y precisamente el ACE brinda algunas opciones a través de las prácticas recomendadas que vamos a estar viendo precisamente hoy día y que a nivel técnico creo que son muy buenas y nos permite gestionar en cuestión a tiempos, plazos, nuestros proyectos mucho mejor. Y partimos con esta pequeña frase con la cual quería que empezáramos en realidad como una pequeña reflexión, que es, dice lo siguiente: los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo, ¿no? Básicamente, la mayoría, por no decir todos los planes, suelen no cumplirse. Es decir, no se dan al 100% como los teníamos pensados. Y entre más larga es la frontera del tiempo de ese plan que teníamos pensado, es mucho más probable que de hecho no se haga realidad en el plazo que teníamos pensado y de la forma como lo teníamos, digamos, también ideado. Entonces, ¿por qué seguimos planificando a pesar de todo ello? Porque más bien no planificar nos puede llevar a muchos problemas, muchos errores, a una mala gestión de los recursos, a no controlar adecuadamente el plazo y finalmente también costo, ¿no? Y entendamos que así gestiona o nos brinda la gestión de costos como un todo, ¿no? Entendiendo que costos pues también viene involucrado con tiempos, con riesgos y otros factores más. Entonces,
Planificar es necesario, no hay discusión sobre ello, simplemente hay que saber cómo planificar de la mejor forma. Y para ello quería empezar con este detalle, ¿no? Con este nivel técnico que les comentaba que nos brinda el ACE, en este caso partiendo con lo que son los niveles de detalle de los cronogramas. En esta primera parte, uy, perdón, partamos con un punto en particular. ACE tiene diferentes, digamos, fuentes de conocimiento. Una de ellas es el TCM, el Total Cost Management, que nos brinda un marco, digamos, de trabajo con procesos que se conectan dentro del PDCA, ¿no? Dentro del ciclo de mejora continua de Deming. Y precisamente en alguna parte del TCM nos habla acerca de cómo debe ser la gestión, ¿no? De los cronogramas y bueno, y acá saco un pequeño extracto, vale la pena mencionarlo, ¿no? En el cual definimos actividades, desarrollamos una lógica, ¿no? De secuenciamiento entre estas, estimamos duraciones y bueno, posteriormente empezamos a darle un poco de realidad, asignándole recursos y asimismo viendo cómo se puede optimizar esta acorde a los hitos o, digamos, necesidades que pueda tener nuestro cliente en plazo, ¿no? Si el cliente demanda menos plazo, evidentemente tendremos que, por ejemplo, ejecutar más actividades en paralelo, tener más frentes, sectores donde tengamos que trabajar simultáneamente. Y así es como se va desarrollando, por ejemplo, un cronograma normalmente. Posterior a ello, y posteriormente teniendo una primera línea base de un cronograma, es que viene la ejecución misma de los proyectos y la ejecución misma lleva a que nosotros tengamos que controlar el proyecto y es para ello que también nos sirve el cronograma que habíamos establecido anteriormente. ¿No? Y en este caso establecemos una línea base, hacemos control, hacemos una revisión y una validación continua de que quizás lo que habíamos planteado en un inicio puede ser que actualmente haya variado y eso es totalmente válido. Nuestro conocimiento del alcance del proyecto se actualiza conforme vamos ejecutando el proyecto. Se puede decir que no sabemos tanto del alcance como del proyecto como sabemos hoy. ¿No? Y todos los días vamos a conocer un poco más del alcance del proyecto con mayor detalle y precisión. Entonces, obviamente, conforme vamos conociendo más del alcance del proyecto, vamos a tener que ir actualizando también el cronograma y podremos brindar o sincerar por ahí la duración más exacta bajo el conocimiento que tengamos en ese momento. Y eso no es simplemente acaba ahí, sino que se tiene que generar documentación y se tiene que generar una comunicación apropiada del cronograma y cómo se va actualizando durante la vida de los proyectos. Y esa es un poco la idea y la premisa que da estos niveles del cronograma que les voy a comentar, ¿no? Que básicamente nos van a explicar cómo es que debemos comunicar en diferentes niveles, ¿no? Porque hay diferentes actores en un proyecto. Asimismo, dentro de la vida de un producto, o el ciclo de vida de un producto y propiamente de un proyecto que muchas veces puede estar dentro de gran parte de la vida de un producto, tenemos, por ejemplo, fases como pueden ser un prediseño, donde muchas veces hay una factibilidad, no hay un caso de negocio que nace seguramente ahí. Hay un diseño, ¿no? Propiamente donde desarrollamos seguramente la ingeniería o quizás a veces la vamos desarrollando en una suerte de fast track y vamos ejecutando prácticamente en paralelo. Y posteriormente se genera una postconstrucción, ¿no? Algunos servicios relacionados, postventas, o sea, algún tema de operación de mantenimiento. Pero en todas estas fases que estoy mencionando, siempre vamos a tener involucrado a los cronogramas. Y en este caso, los cronogramas, por ejemplo, en una etapa muy preliminar, simplemente van a aparecer como hitos, como una fecha de inicio y una fecha de fin, como mínimo. Eso es lo que podríamos tener aproximadamente en una fase de prediseño. Pero conforme vamos precisamente conociendo y madurando y definiendo, digamos, el alcance del proyecto de mejor manera, es que este cronograma empieza cada vez a desarrollarse mejor. Y es donde, por ejemplo, aparece nuestro primer cronograma maestro, donde aparece ya propiamente las fases que se pueda tener dentro del proyecto mejor estructuradas a nivel de plazos, ¿no? Y propiamente comienzan a hacer una secuencia lógica constructiva cada vez más madura. Posteriormente, en la etapa de construcción es cuando, como
conversábamos, empezamos con una línea base, empezamos con un control de los plazos y ver cómo es, digamos, las variaciones y cómo nos vienen impactando en el inicio fin de otras actividades para precisamente ver que no nos podamos exceder de los plazos inicialmente pensados. Y finalmente, en una postconstrucción es importante tener un cronograma, digamos, un cronograma as built, un cronograma conforme verdaderamente sucedió en el proyecto. Y esto es importante como una fuente de data histórica para futuros proyectos que pueda tener cualquier organización, debido a que nos van a generar de manera más realista los plazos que demandaron ciertas actividades que, por ejemplo, quizás habíamos estimado no de la mejor manera. Entonces, es importante y es valiosa también una práctica de tener un cronograma as built, ¿no? Como fue verdaderamente construido. Entonces, vemos que los cronogramas son importantes, no son simplemente un documento que se da al inicio para firmar un contrato y ahí nos olvidamos hasta que tenemos algún problema, ¿no? Es algo que en realidad nace desde la misma concepción de cualquier tipo de proyecto y que tiene que ir madurando y llevándose, pues, en paralelo con este. Y es acá donde les presento la práctica recomendada de, en realidad, dos prácticas recomendadas que vamos a estar revisando con mayor detalle. Esta práctica recomendada, la 27R03, Schedule Classification System, sistemas de clasificación de cronogramas, y la segunda práctica recomendada, que es la 37R06, que es este Schedule Levels of Detail, ¿no? Aplicado, digamos, a proyectos pues, de ingeniería, procura y construcción, ¿no? Que es la mayoría de los proyectos como solemos llevar. Son niveles de detalles de cronograma aplicados, ¿no? A estos tipos de PC, o de proyectos en esta modalidad. Y propiamente estas dos prácticas recomendadas, digamos, tocan estos dos detalles y nos dan dos suertes de tipologías para brindarle los cronogramas. ¿Y por qué darle una tipología al cronograma? Porque como hemos visto, los cronogramas van evolucionando en el tiempo y se van comunicando a diferentes tipos de personas para que la comunicación sea la más oportuna en el momento exacto. Y es por ello que necesitamos hacerlo de la manera más apropiada. Gran parte de lo que es gestión de proyectos nació debido a que nosotros necesitábamos tener un lenguaje en común entre todos los que colaboramos en proyectos. Es una torre de Babel, ¿no? Si es que cada uno tiene un lenguaje diferente y quieren llevar con éxito un proyecto. Entonces nace esta necesidad de poder comunicarnos de la mejor forma y, y hacernos entender y entender lo que los otros nos quieren expresar. Entonces tenemos básicamente estas dos tipologías, clasificación de los cronogramas con ayuda de la 27R03, que es una práctica recomendada del ACE, una práctica técnica que todos los que son miembros del ACE pueden tener acceso ahí a través de la plataforma, y los niveles de los cronogramas, que es la 27R06. No, estas dos tipologías no es que se contradigan, no es que, digamos, se opongan, es más, se complementan y va a ser muy valioso entender cuál es el aporte o el enfoque de cada una de estas dos. Entonces, dentro de lo que vamos a estar revisando, vamos a partir con los niveles de los cronogramas. Creo que es un poco más, digamos, llevadero analizarlo, empezar a revisarlo desde este aspecto, desde los niveles, puesto que los niveles de los cronogramas establecen, digamos, el nivel requerido para la comunicación y en la reportabilidad que vamos a tener que generar durante las fases de ejecución que hemos estado viendo. Entonces, de alguna forma es más interesante ver cómo es que la historia se viene llevando y qué nivel debería ser el más adecuado dependiendo, pues, en dónde nos ubicamos en esta vida del proyecto que estábamos viendo anteriormente. Y ya posteriormente vamos a ver pues la clasificación de los cronogramas, el cual se va a dar acorde al, digamos, el grado de completitud, al grado de madurez que podamos tener del alcance de nuestros proyectos, que como hemos visto, seguramente que va a ir madurando conforme avanza este. Entonces, dentro de la agenda, básicamente para ver esto de los niveles de cronograma, vamos a ver el objetivo de esta práctica recomendada, cuál era el objetivo al hacer esta práctica recomendada y posteriormente a ello vamos a estar viendo los niveles del cronograma a nivel numérico.
y asimismo qué requerimientos de nivel de cronograma se van a presentar y la metodología de niveles descriptivos, porque también se entiende que ya venimos trabajando esto y realmente quizás no nos hemos dado cuenta, pero a nivel, digamos, descriptivo, nosotros ya le hemos dado ciertos nombres a estos niveles. Y seguramente por ahí muchos de ustedes lo van a relacionar con cosas que vienen llevando en sus proyectos. Muy bien, entonces, ¿para qué básicamente empleamos esta norma? Pues nos proporciona descripciones de los métodos de nivel de cronograma con la intención de mejorar la comprensión y la comunicación de los participantes del proyecto. Lo que les mencionaba, ¿no? Buscar que ya esto no sea más una torre de Babel y que se empiece a gestionar y entender los cronogramas con su utilidad verdadera para cada fase, para cada punto donde nos ubiquemos en la vía del proyecto. Y asimismo, ¿por qué es necesario ¿no? Esta práctica recomendada? Pues los participantes del proyecto frecuentemente malinterpretan la definición de niveles de cronograma, lo que limita la calidad y el valor de la información proporcionada a los interesados y participantes del proyecto. Vamos a ver pues que hay ciertas informaciones que de repente corresponden más a un nivel dentro del, digamos, el organigrama de cualquier organización y hay otros que de repente corresponden a otro nivel, ¿no? Algunos van a necesitar mucho más detalle y otros van a necesitar información mucho más puntual, ¿no? Entonces, eso es también lo que vamos a ir comprendiendo. Bien, entonces, ¿cuáles son estos niveles eh, del cronograma? Vamos a partir en este caso de un nivel cero y vamos a ir bajando al uno, al 2, al 3 y al 4 y ahí digo 4 y X porque en realidad tú le puedes dar mucho más niveles. Ahora vamos a verlo. Un nivel cero de un cronograma es considerado básicamente el proyecto total como tal y suele ser simplemente una barra que abarca el inicio y fin. Si hablamos de un diagrama Gantt, sería simplemente una barra, es una fila y es un inicio y un fin. Y acá normalmente cómo se representa a través de hitos principales que obviamente involucran como mínimo el inicio y fin del proyecto. Y si es que aparece por ahí una barra, es que nos indica algún alcance clave del proyecto, ¿no? Algo fundamental, algo muy, muy grande, ¿no? No sé, por ejemplo, que sea etapa uno, etapa 2, etapa 3 de un bloque de edificios destinados a vivienda. Entonces, simplemente se va a llevar esto como, no sé, proyecto de viviendas X, Y, Z, no sé el nombre del proyecto que tenga, y se va a ver que esto empieza en el 2025 y que termina en el 2028. Por dar un ejemplo, a ese nivel, es el nivel cero. Realmente no vemos prácticamente ningún detalle, como se dan cuenta. En el nivel uno, como tal, ya empezamos a generar los componentes principales, ya empezamos a desarrollar propiamente un poco más el cronograma y entender un poquito más el alcance que va a tener el proyecto. Asimismo, acá ya lo representamos a través de diagramas de barras o de Gantt y vamos a incluir más hitos intermedios y que asimismo pues son muy relevantes y claves para el mismo. Y muchas veces acá también viene un concepto clave que muchas veces en el nivel uno de un cronograma de programa y entender por programa a un conjunto, digamos, de proyectos. Un programa es un conjunto de proyectos, ¿ya? Es una definición que tenemos de gestión de proyectos clave. Asimismo, como un portafolio puede involucrar muchos proyectos y programas, ¿no? Tenemos que un programa se encuentra ahí justo a la mitad y involucra algunos proyectos que quizás son menores. Y vemos que en este caso, pues también el ACE nos comenta que el nivel uno digamos, puede involucrar los niveles ceros de algunos proyectos. Es decir, el nivel uno de un programa tiene como nivel cero los proyectos que van a componerse, porque obviamente un programa es más grande. En el nivel 2 cada componente digamos, del cronograma se va a empezar a subdividir cada vez con mayor detalle. Acá es cuando ya no solamente tenemos las barras, sino que también empezamos a definir algunas restricciones claves del proyecto y las vamos identificando como hitos. Pero hasta acá, y como podemos irnos dando cuenta, todo está a un nivel aún muy general y sin mucho detalle. Recién cuando llegamos a un nivel 3 es cuando empezamos a identificar algunas cosas que usualmente se nos viene a la mente cuando tenemos
tenemos, digamos, en mente un cronograma. En el nivel 3, por ejemplo, tenemos la red de la ruta crítica y propiamente es cuando ya empezamos a generar, por ejemplo, toda esta diagramación donde nuestro principal objetivo es identificar esta ruta crítica y saber cuáles son estas actividades de holgura cero y determinar cuál es la duración total de nuestros proyectos. Ahí es donde, como tal, ya empezamos a ver un nivel de detalle que seguramente ya va a involucrar también tener, digamos, identificadas las actividades propiamente del proyecto. Hasta el nivel 2 muy probablemente estábamos manejando paquetes de trabajo, ¿no? Hablando dentro de un EDT o un WS. Entonces, en el nivel 3 ya hablamos de un cronograma que nos sirve para poder empezar a controlar como tal el alcance general de nuestros proyectos. Sin embargo, aún puede ser que esté muy resumido. Y en un nivel 4 y incluso más adelante, porque esto lo podríamos ir separando más, pues vamos a encontrar que ya tenemos un mayor nivel de detalle y es donde, por ejemplo, encontramos que empezamos a planificar y empezamos a generar una programación más detallada de lo que se nos viene cada vez, digamos, más próximo. Es aquí donde también se involucra un concepto muy empleado en gestión de proyectos, que es la planificación gradual. Y dentro de la planificación gradual y junto con las prácticas también de Lean Construction, que de repente muchos habrán escuchado, se tiene una programación intermedia que se llama Look Ahead, que es una ventana de tiempo en la cual se toman algunas semanas, digamos, más próximas a ejecutar y se analiza con un nivel de detalle mucho más preciso, exacto y con una identificación y análisis de restricciones. Y así podríamos continuar. Y ahora, ¿por qué es 4 y X y podría haber nivel 5 y podría haber nivel 6 y podría haber nivel 7? Porque básicamente esto depende directamente del alcance y complejidad de los proyectos. No es lo mismo los niveles que te va a generar un proyecto pequeño o mediano a un megaproyecto, un proyecto de gran envergadura que dura muchos años, que son quizás, digamos, miles de millones de dólares. Es diferente, es totalmente diferente el alcance y seguramente el de miles de millones de dólares va a poder o va a tener que tener más niveles de cronograma, ¿no? Definitivamente. Entonces ahora lo vamos a ver, lo mismo que estábamos viendo, pero a un nivel un poco más gráfico para terminar de comprenderlo. El nivel cero básicamente nos va a brindar una barra Gantt, ¿no? Que básicamente es lo que tendría que estar durando el proyecto y por ahí identificar los hitos más claves donde definitivamente como mínimo deberíamos tener el de inicio y fin. En un nivel uno ya empezamos a desarrollar, ¿no? A los componentes que pueda tener el proyecto, una primera parte, una segunda parte, una tercera parte, ¿no? Que por ahí podemos identificar, depende de las características del proyecto, puede ser, no sé, movimientos de tierras, obras civiles, ¿no? Obras electromecánicas, ¿no? Hay diferentes, digamos, características que tiene cada proyecto, pero ya empezamos a identificarlos en un nivel uno y también deberíamos ir identificando los hitos correspondientes. Muchas veces también aquí, como les mencionaba, esto podríamos también traducirlo como un programa. Por ejemplo, a la izquierda estábamos analizando lo que era un proyecto, pero cómo se vería si fuera un programa, pues el programa igual, ¿no? Desde proyecto ahora le cambiamos el nombre a programa y vemos que dentro del programa hay el proyecto uno, el proyecto 2 y el proyecto 3 y estos se dan y se generan y se ejecutan de manera estratégica para llevar a cabo la ejecución de todo ese programa. ¿No? Y ya no son partes del proyecto, sino que son proyectos propiamente. Entonces, es similar, ¿no? Es similar el tratamiento que tenemos. Ahora en el nivel 2 tenemos, digamos, un nivel de detalle mayor, ahí ya vamos, no sé, separando por especialidades, por componentes, cada vez, digamos, más específicos y especializados, cada una de las partes que habríamos quizás, digamos, desarrollado en el nivel uno. En el nivel 3, propiamente, como estábamos conversando, ahí desarrollamos un cronograma mucho más desarrollado, secuenciado lógicamente, por ejemplo, a través de un diagrama de Gantt con un diagrama de redes de precedencia, ¿no? Y propiamente la idea aquí también es poder identificar, por ejemplo,
la ruta crítica del proyecto y conocer, ¿no? Cuáles son esas actividades sin holgura. Y posteriormente, ¿no? Por ejemplo, ahí les mencionaba Look Ahead, ¿no? Una actividad, una pequeña ventana de tiempo que se da a las próximas semanas de ejecución, donde analizamos con un nivel de detalle mucho más alto, ¿no? Mucho más detallado lo que vamos a ejecutar y nos encargamos de liberar todas las restricciones posibles antes de que, digamos, nos puedan generar algún impacto, ¿no? Esto ya un poco de gestión de la producción definitivamente. Y así podríamos continuar o quizás podrían haberse presentado niveles previos, ¿no? Como les comentaba, depende mucho del tamaño, del alcance, de la envergadura del proyecto. Entonces, pasamos de esa forma a qué requerimientos van a tenerse para poder definir cuál es el nivel que vamos a emplear de estos niveles que estábamos partiendo desde el 0 hasta el 4 más X. ¿Qué requerimientos se va a tener? Por ejemplo, los diversos participantes en un contrato de construcción van a tener diferentes requisitos y niveles de interés, ¿no? En el cronograma del proyecto. Muchas veces, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma, los propietarios, ¿no? Digamos, y la oficina central de la contratista deberá estar quizás más interesados en los hitos de más alto nivel. Un cliente, un propietario, un product owner, como quizás querramos llamarlo, este, quizás no se va a preocupar con detalles si es que tú colocaste los clavos o no de un día a otro y si es que por ahí te atrasaste haciendo la pintura de una pared o no. Quizás eso no le preocupa, ¿no? A la mayoría de estos, digamos, actores dentro de un proyecto que se ubican, digamos, quizás dentro de la organización a un alto nivel, le va a importar simplemente si es que se va a cumplir o no la fecha que se había comprometido en un contrato. Y si es que no se cumple, ahí o se está atrasando o se pone en riesgo ese cumplimiento, ahí es donde se van a preocupar y van a involucrarse más y van a querer, digamos, que las cosas cambien o se interesen. Entonces, a estas personas, a estos actores, no les puedes quizás brindar un nivel de detalle como el que estaba mencionándoles anteriormente, un nivel 4 donde tú le brindas el detalle de cada actividad, ¿no? Con las restricciones menores que quizás se genera para cada una, porque es mucha información. Y es más, los look aheads que les menciono en este nivel 4 se deben dar por frentes de trabajo, ni siquiera lo va a ver propiamente todo el gerente de proyectos o el encargado de la obra o el encargado del proyecto, no, porque cada, digamos, jefe digamos, de frente lo va a estar viendo por separado lo que va a ver, no va a ver lo del otro frente, ¿no? Si no, no le daría tiempo para ver con mayor detalle lo que, digamos, tiene como responsabilidad. Entonces, no podemos brindar y abrumar de esa forma a un cliente. Le vamos a abrumar, le vamos a dar información y va a parecer incluso que los estamos despistando de lo que verdaderamente ellos quieren saber. Sin embargo, por otra parte, ¿no? Como ejemplo les pongo que las personas a nivel de proyecto, a nivel de producción, van a estar sí interesadas en estos detalles. Y más bien conocer la fecha fin sí les va a importar, pero ellos viven más del día a día, ¿no? Entonces, ahí el nivel 4 y que estábamos justamente mencionando va a ser con el cual van a trabajar y van a estar en el día a día, pues, más relacionándose. Entonces, por lo tanto, existen requisitos que deben ser comunicados a través de varios niveles de programación, ¿ya? Y la idea, pues, es identificar cuáles son esos requerimientos y necesidades que tienen estos diferentes actores. Asimismo, existen los métodos descriptivos de los niveles del cronograma, que vamos a estar viéndolo más adelante, que nos ayudan a generar esas relaciones de comunicación e informes con sus respectivas audiencias. Como estábamos conversando, pues no vas a enviar todos los tipos de reporte o todo lo que se genere de reportabilidad a todos, ¿no? Va a haber también incluso cierto grado de confidencialidad de alguna información, ¿no? Que no se puede compartir con todos. Ese es también quizás un hecho. Sí hay transparencia, pero también por ahí hay cierta confidencialidad, ¿no? Con alguna información. Entonces, hay que identificar, hay que hacer matrices de comunicación. Es un
paso clave, quizás no está acá mencionado, pero es muy válido e importante tener una matriz de comunicaciones, saber qué documentos van a cada quien, quienes aprueban también, ¿no? Una matriz de responsabilidades, una matriz RACI también es importante, quienes aprueban, quienes elaboran, a quienes se les tiene que informar cierta documentación, ¿no? O sea, eso es prácticas saludables de gestión de proyectos. Muy bien. Y propiamente también digamos, toda esta información se va a dar relacionada quizás con el nivel de detalle que podamos ver en un WS, ¿no? Que estamos brindando. Muchas veces, pues, digamos, a los de más alto nivel, a los jefes de proyectos, superintendentes, no les va a importar el detalle, pero al menos lo que aparece dentro de un WS en un nivel uno o 2 debería sí importarles y debería ser información útil para ellos. Y obviamente nuestros cronogramas tienen que estar siempre alineados con un EDT. Si no están alineados con un EDT, es cuando se empieza a generar, digamos, esa pérdida valiosa de la información. Y bueno, valía la pena también mencionarlo desde este aspecto mejor de una vez. Muy bien, entonces, aquí vamos viendo un poco de los detalles que se va a tener que ir presentando. En este caso, por ejemplo, vemos que los niveles de los cronogramas se van a tener que comunicar a los interesados claves, eso ya lo hemos mencionado, y que asimismo los niveles de detalle se derivan en un roll-up o un roll-down. Muchas veces, seguramente ustedes que han interactuado con un MS Project, con un Primavera, con algún otro software de programación, se han fijado que es sumamente sencillo, ¿no? Resumir o extender, ¿no? Las actividades y en realidad con eso básicamente estamos generando una reducción de los niveles, ¿no? Por ejemplo, en la figura de arriba de un proyecto que por ahí saqué una imagen, se está reduciendo a un nivel 2, ¿no? Un nivel 2, un nivel 3, mejor dicho, y básicamente resumido en cosa de 5 segundos. ¿No? Porque de repente a algún actor clave que hemos estado mencionando no le interesa tanto conocer muchos detalles a nivel de actividades, pero por ejemplo al equipo de obra, ¿no? Sí le importa conocer ese detalle. Pero eso es básicamente con la asistencia de cualquier tipo de estos softwares, ¿no? Por eso es muy, muy valioso y muy importante tener la ayuda de estos instrumentos también. Nos van a permitir gestionar y optimizar nuestros tiempos de la mejor manera. Asimismo, el propósito de estos cronogramas va a ser respaldar el desempeño exitoso de cada una de las fases, ¿no? De cada fase de trabajo del proyecto durante toda la vida del proyecto. Y aquí propiamente lo que vamos a estar viendo es que la relación entre los niveles del cronograma y definición del proyecto se va a poder relacionar de la siguiente forma. Como les mencionaba, en un principio, nosotros tenemos un alcance del proyecto. Y muchas veces el alcance en una fase de prediseño, en una fase de factibilidad, no está del todo definido. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros presentar un nivel de cronograma 5 si es que ni siquiera sabemos cuántos metros cuadrados va a tener la construcción que vamos a hacer? ¿No? Es algo que no se puede dar. Entonces hay que relacionarlos de manera directa. Entre más esté definido nuestro proyecto, muy seguramente a mayor nivel de detalle vamos a poder llegar en nuestro cronograma. Esa es la idea principal de esto. Entonces, no nos matemos, no nos esforcemos en llegar a un nivel de detalle muy ficticio. No podemos llegar a un nivel 5 cuando aún no tenemos mucha de la información que necesitaríamos para hacer propiamente ese nivel 5. Ya esa es la idea de esta parte. Propiamente, ¿no? ¿Qué requerimientos de niveles de cronograma tenemos? Este, por ejemplo, aquí de manera simple vamos brindando quiénes pueden ser nuestras audiencias y qué representación, y bueno, ya le hemos ido mencionando un poco. Pero sobre todo, digamos que en el nivel uno vamos a presentarlo muchas veces en un Gantt, con una barra simple, con hitos por ahí, ¿no? Que estábamos revisando. Y nuestra audiencia clave va a ser sobre todo clientes, ejecutivos senior, gerentes generales, ¿no? Personas de alto nivel.
que de repente no tienen ni 10 minutos ni 15 minutos a veces en la agenda para poder revisar con un buen nivel de detalle, ¿no? Están viendo muchos proyectos en paralelo porque están siendo responsables finales de estos finalmente. Y obviamente se tiene que elaborar informes muy ejecutivos, con cronogramas, obviamente que brinden la información necesaria para esos informes ejecutivos. En el nivel 2 que vamos entrando a un nivel de detalle, digamos, más alto, pero sigue siendo, pues, digamos, no muy detallado. Acá, por ejemplo, encontramos diagramas de Gantt, rara vez se va a presentar como un diagrama de ruta crítica, ¿no? Porque, digamos, aún no tenemos mucho detalle. Y nuevamente puede ser, pues, para gerentes generales, patrocinadores, gerentes de programas o de proyectos. En un nivel 3 los cronogramas ya nos van a brindar las actividades críticas, la ruta crítica propiamente, entonces suele ser presentado a través de una red Gantt, un diagrama de ruta crítica, y asimismo es donde ya empezamos a emplear muy seguramente un software de programación como los que estaba mencionando. En un nivel 3 lo más óptimo y lo más ideal sí sería manejar un software como Project, como Primavera, entre otros. ¿No? Hasta un nivel 2 que son básicamente pocas barras y poca interacción y poca actualización que se podría generar a ese nivel, no es del todo necesario. Puede manejarse en un simple Excel, hasta incluso en una presentación, en un PowerPoint, etcétera. Pero en un nivel 3 ya necesitamos esa asistencia definitivamente. Hago un favor, quedan cerca de 5 minuticos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, dentro de la audiencia que podríamos tener este nivel 3 básicamente vamos a tener nuevamente los actores previos, ¿no? Pero ya delimitando o quitando por ahí quizás a un cliente, quitando por ahí a los ejecutivos más seniors, acá van a estar presentes los gerentes de proyectos, digamos los responsables, superintendentes, líderes, digamos, dentro de un frente de trabajo, ¿no? Hay un poquito como que trato de darles un nombre, pero siento que en Perú lo puedo decir diferente, en Colombia quizás lo diré de otra forma, ¿no? Pero básicamente son los responsables de los frentes de trabajo. En un nivel 4 ya encontramos, digamos, incluso la presencia de lo que vendrían a ser las contratistas, todos aquellos proveedores que van a participar con nosotros en, digamos, la ejecución de nuestro proyecto y también pues con ayuda de un diagrama de red, con un Gantt, con propiamente un diagrama con ruta crítica, vamos a poder gestionar ello. ¿No? Acá propiamente ya están directamente y sobre todo involucrados los que están dentro de la obra. Ya pocos serán los gerentes que están en alguna oficina central y menos el cliente. En un nivel 5 ya encontramos pues un nivel de detalle mucho más desarrollado. Acá propiamente gestionamos los recursos. Vamos hablando aquí propiamente de un tema de asignaciones de mano de obra, equipos, materiales y ver cómo los vamos empleando, cómo estamos liberando las restricciones para nuestro proyecto. Y esto es enteramente a nivel de obra. Ya es, digamos, un nivel propiamente de obra, como podemos ir viendo. Y propiamente acá, por ejemplo, les mencionaba un look ahead. Y estos look aheads que les mencionaba de programaciones intermedias de pocas semanas de duración, que son las más próximas que se nos vienen, muchas veces se llevan en un Excel. ¿No? Puede un poco ser contradictorio que de un software de programación regresamos nuevamente a un Excel. Sí, sí, puede ser, pero realmente ahí es donde encontramos un nivel de detalle y actualización mucho más fino porque muchas veces va a involucrar también dar seguimiento a, digamos, a actividades y seguimiento a restricciones que tenemos que liberar en nuestro día a día y a veces el Excel o algún otro software que también nos permita organizarnos en ese sentido que hay tantos hoy en día, hasta incluso gratuitos, pues lo vamos a hacer muy bien. Entonces, un poco avanzando y ya viendo el tiempo que me queda, ¿no? Esto es un poquito lo que les mencionaba anteriormente. Básicamente son los diferentes niveles y cómo se van interrelacionando los diferentes documentos que se generan para ver pues que obviamente hay una coherencia y que se vayan a ir comunicando de manera distinta. Y finalmente, la metodología, pero ahora a niveles descriptivos. Es básicamente decirles que muchos de nosotros ya venimos haciendo esto. No le hemos indicado que es un nivel 5 ni uno ni 2 no, pero ya lo venimos empleando de esta manera. Por ejemplo, calendarios de resumen.
a nivel de proyecto, a nivel de programa, ¿no? Donde encontramos básicamente la comunicación que le vamos a dar a un cliente o a nuestra alta gerencia. Un calendario de hitos donde básicamente encontramos fechas, ¿no? de inicio, fin e hitos intermedios que sean necesarios para la ejecución de nuestro proyecto. O propiamente calendarios a nivel de proyecto, donde básicamente ya vamos a encontrar las actividades, donde, por ejemplo, empezamos ya a representar las actividades que vamos a ir ejecutando, donde, por ejemplo, también podríamos llegar a tener diagramas de barra y donde sí o sí necesitamos establecer una barra de tiempo. Cronogramas de control de proyecto, donde muchas veces vamos a apoyarnos precisamente con los software de programación que por ahí les mencionaba, y donde no solamente vamos a controlar nuestras actividades, sino que también podríamos y deberíamos estar controlando las actividades de nuestros subcontratistas, de nuestros proveedores. Programaciones Look Ahead, tienen un dinamismo particular. Les mencionaba que, por ejemplo, ahí se mira en un Excel, pero ese Excel no es más que el resumen y representación, digamos, mm, digital de lo que muchas veces se hace en obra, donde nosotros tenemos un tablero visual pegado en las paredes de nuestra oficina de obra y donde a través de posits, papelitos, empezamos a controlar las actividades y nos ponemos a reprogramar todas las cosas semana tras semana. O finalmente, listas de tareas que podrían ser simplemente un tablero Kanban, un tablero de por iniciar, en ejecución, finalizar, ¿no? Y con eso vamos controlando lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Ni siquiera semanalmente ni mensualmente, en nuestro día a día. Y asimismo, pues datos del proyecto que vamos a tener que ir recolectando para la actualización del mismo, ¿no? Inicio, fin de actividades, cantidad del avance generado. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy porque es la primera parte en realidad de las presentaciones que teníamos para el martes y jueves, y con esto creo que podríamos ir empezando con la ronda de preguntas si es que por ahí existiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Si hay preguntas, voy a leer una. Dice lo siguiente. Si un proyecto opera simultáneamente con cronogramas de diferentes niveles, ejemplo, un nivel 3 para control interno y un nivel 5 para capataz en sitio, ¿cómo se asegura la integración y coherencia de los datos? La famosa trazabilidad entre ellos. Muy bien, excelente, es una muy buena pregunta. Definitivamente van a existir estos niveles en paralelo, en simultáneo. Vas a tener que gestionar tu proyecto con diferentes niveles. Esa es la idea, ¿no? Sobre todo. Creo que eso está muy claro y por la pregunta veo que se ha entendido al 100%. Ahora, ¿cómo se genera la trazabilidad? Pues básicamente no es que nosotros podamos generar un nivel 5, un look ahead que por ahí les mostraba. No, no vamos a generar estas programaciones composites, donde básicamente estamos ordenando actividades, digamos, sin ningún tipo digamos, de margen o ningún tipo de control. En realidad, parte de lo que nosotros empleamos acá en LucaGED es la filosofía de Lean Construction, y parte de la filosofía de Lean Construction habla de lo que es pool planning. Pool planning es jalar de ciertos hitos, jalar de fechas que tenemos que tener muy presentes para llevar la ejecución del proyecto. Y nosotros, si nos ponemos a programar estas semanas de ejecución, pues es tomando en cuenta que tenemos que cumplir con una fecha muy particular del hito y que ese hito se tiene que dar de alguna forma durante las semanas próximas. Entonces, si tenemos, no sé, por ejemplo, el hito de movimiento de tierras, finalizarlo para 31 de diciembre del 2025, pues vamos a generar esa programación teniendo siempre en mente eso, ¿no? Un pool planning. Y ese pool planning se hará de manera mensual, ¿sí? Y de ahí se harán programaciones y actualizaciones más cortas de manera semanal, ¿no? Pero siempre vamos a tener que jalar de las fechas contractuales que son importantes y que no las podemos ignorar para nada, ¿no? De hecho, estaríamos en un error grave. Bien, un agradecimiento a Brian Ardila por su pregunta. Siguiente pregunta. Aarón, muy buenas noches. ¿A qué nivel de cronograma lo relacionas con la EDT? ¿Nivel cero? ¿Máximo a nivel uno? Según tu experiencia, ¿y cuál es la mejor recomendación? Pregunta de Germán Panimbosa. Ok, correcto.
O sea, el nivel cero en realidad es, a nivel de DT es básicamente el nombre del proyecto, tal cual. Ujú. Es el nombre del proyecto y es una línea, una barra, ¿no? Al nivel uno ya es los componentes. Es sumamente importante, por eso lo mencioné brevemente al inicio, que tuviéramos presente el EDT siempre. Es una práctica muy saludable de gestión de proyectos interrelacionar el cronograma con el EDT. Y si tú comunicas a nivel uno, digamos, con un cronograma, tiene que decir lo mismo en tu EDT. Debería decir lo mismo, mejor dicho. Incluso eso más adelante nos lleva para otros temas de cuentas de control y otras cosas que definitivamente terminan siendo necesarias para poder, digamos, tener un control adecuado, no solamente de plazos, sino también de costos. Pero sí, o sea, es una interrelación completa y exacta del EDT. El EDT ya sabemos que llega hasta paquetes de trabajo y de ahí ya se generan actividades que son más propias de un cronograma o de un presupuesto. Pero partamos con que tengan que tener la misma estructura, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, Aarón. Teniendo en cuenta que en un proyecto grande muy seguramente existe un modelo de maduración y se van a tener ingenierías como la conceptual, la básica y la de detalle. En una fase donde hay ingeniería conceptual, ¿cuál nivel de cronograma podríamos tener? En la siguiente fase de ingeniería básica, ¿qué nivel? Y en la siguiente ingeniería de detalle, ¿qué nivel? Ok, bueno, básicamente los primeros dos van a corresponder prácticamente a un nivel uno, nivel 2 o hasta nivel 3, quizás, si es que se hace una primera iteración o suerte de cronograma. Realmente depende un poco del alcance del proyecto, pero a un nivel uno y voy un poco a la que les presentaba anteriormente, perdón. Si nosotros no tenemos el alcance definido del proyecto, no vamos a poder generar mucho más nivel de desarrollo para estos cronogramas. Si estamos en una etapa de factibilidad, prediseño, una etapa de conceptualización, a veces ni siquiera tenemos en mente dónde vamos a estar construyendo o cuál va a ser el alcance, el involucramiento de nuestro proyecto. Y no podríamos entrar pues a más de un nivel uno, un nivel 2. Recién cuando ya empezamos a generar, digamos, una ingeniería, una preingeniería de nuestro proyecto, ya sabemos cuáles son los componentes claves y detalles que vamos a generar, podemos entrar quizás a un nivel 2 o un nivel 3, ¿no? Propiamente. Y cuando ya tenemos propiamente quizás el primer expediente, el primer desarrollo de nuestro proyecto, muy seguramente ya podríamos estar hablando de un nivel 3 mejor estructurado o un nivel 4, ¿no? De donde ya nos sirve incluso para el control de nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido va. Ahora, no es tan exacto porque, como les estaba comentando, y esto en realidad yo les diría que puedan definirlo desde un principio en su proyecto, que es un nivel uno, que es un nivel 2 y que es un nivel 3, porque cada proyecto puede tener un alcance y envergadura diferente. De repente, por ahí, lo que es un nivel 3 para un mega proyecto es una cosa diferente a lo que podría ser un proyecto, digamos, pequeño. ¿No? Y por ahí no vamos a generar una buena comprensión. Entonces, es bueno fijar esas reglas desde un principio en algún manual de gobernanza que se tenga de gestión de proyectos, ¿no? Y saber a qué nos referimos con un nivel uno, nivel 2, nivel 3, ¿no? Para nuestro proyecto en particular. Súper bien. Siguiente pregunta. Carlos Marx nos hace la siguiente pregunta. Voy a leerla. Es bastante larga. Si, si quieres que pare en algún momento o que te repita algo, me avisas para que te quede lo más claro la contextualización. Dice, según la práctica recomendada 37R, menciona que los niveles 5 en adelante se llevan fuera de un software de programación, pues tiene un enfoque más operativo. Sin embargo, muchos supervisores y owners solicitan niveles 5 de cronograma dentro del software, de lo que luego genera grandes esfuerzos de actualización para cronogramas de control, a veces engorrosos, y llegan a ser tan largos que muchos miembros del equipo dejan de revisar el cronograma, pues su extensión dificulta su lectura y comprensión. ¿Qué opinión te merece en caso de que no estés de acuerdo con esta práctica? ¿Qué recomendaciones podrías dar
alinearnos a esta práctica recomendada, pero sin conflictos entre las partes interesadas. Muy bien. Ahí, ahí terminamos. ¿Sí, sí la agarraste o quieres que la vuelva a repetir? No, no, está perfecto, la he captado. Muy No, bien, gracias. muy bien, Eh, Aaron. Perfecto, es una pregunta y un planteamiento muy interesante porque de hecho es así tal cual. Y hay muchos que de repente llevan por la parte de querer documentar todo, pero no se dan cuenta que esto quizás agobia al equipo de proyecto y más bien resulta siendo, digamos, poco beneficioso porque vas a invertir muchas horas, vas a invertir gran parte de tu semana en actualizar un reporte y cuando al fin y al cabo quizás hay pocas cosas que te van a servir de ello. Yo recomiendo definitivamente que hagamos lo que estábamos mencionando y empleemos un look ahead, así de simple digamos, una programación más cercana. El look ahead es un sistema que nos permite una programación intermedia. Después del look ahead, en realidad existe lo que llamamos programación semanal. En el look ahead, lo que nosotros, además de definir cuáles son las actividades que vamos a estar haciendo en las próximas 3, 4, 5, 6 semanas, vamos a identificar las restricciones que vienen alrededor de ellas y nos vamos a preocupar enteramente por poder levantarlas, porque propiamente no podemos anticiparnos tanto a los problemas que se vienen, no sé, a cada 3 meses. Yo no sé si a cada 3 meses nos va a faltar una pintura o nos va a faltar algún clavo, pero al menos sí sé que nos puede llegar a faltar la próxima semana, con un mayor nivel de detalle, con un mayor nivel de precisión y me concentro en ello. Y muchas veces este Luca G no tiene una duración exacta de semanas. Algunos pueden definirla como 2 semanas, algunos pueden definirla como 3, 4, incluso he visto que algunos lo querían definir hasta en 8 semanas de alcance, digamos, de la ventana de tiempo que se ve del proyecto. Luca G es mirar hacia adelante, ¿no? Entonces estamos mirando hacia adelante 3, 4, 8 semanas, a eso nos referimos. Y propiamente cómo se definen esas semanas, en todo caso, también es un poco la reflexión. Depende un poco del proyecto y la velocidad y la violencia que podamos tener dentro del proyecto, les podría decir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos manejando en carretera? ¿No? Cuando estamos manejando en carretera, estamos manejando a alta velocidad. Y si tú estás manejando a alta velocidad, muchas veces ahí tenemos que prender luces altas para poder ver mucho más lejos. ¿No? Porque obviamente tenemos que anticiparnos a cualquier cosa lo más próximo posible porque la reacción no nos va a dar. Cosa diferente a manejar quizás en una zona más urbana donde tenemos que manejar mucho más lento y tenemos que manejar con luces bajas y estar mirando más bien que nadie se meta lo más cercano a nosotros. ¿No? Entonces, son diferentes, digamos, niveles en los cuales vamos a tener que generar nuestra visión. Pero si es un proyecto mucho más violento, mucho más que, digamos, no conozco o de repente es muy nuevo para nosotros como empresa y hay muchos riesgos que no conocemos, pues que por ahí nos conviene aperturar un poquito más la ventana. Pero si es un proyecto que, digamos, tenemos mucha experiencia, lo dominamos y lo ejecutamos usualmente y tenemos más bien el equipo de proyecto experimentado y que ya ha trabajado en conjunto, pues por ahí de repente nos conviene 3 semanas, ¿no? Máximo 4 semanas por ahí. Entonces, es eso, un poco las recomendaciones que quizás podría brindar, pero yo no recomiendo que se haga una actualización de todo el cronograma, porque si nos podemos actualizar un cronograma que a veces tiene 1000, 2000, 3000 partidas, actividades, nos dedicamos más a actualizar el proyecto, pues que a propiamente a generar producción dentro del mismo o generar utilidad para el mismo. Entonces, enfoquémonos mejor en una ventana de tiempo y enfoquémonos bien para que las cosas se ejecuten a nivel pues, productivo también. Súper bien, Aaron. Bueno, vamos a terminar la sesión de preguntas. Hay una muy cortica que te voy a leer. Voy a aprovechar a darle un saludo muy especial y agradecimiento a Guillermo Mejía, quien fue quien nos colaboró con el contacto tuyo. Una excelente charla. Entonces, la pregunta es de César Mori. Dice, ¿las semanas dependen también de la variabilidad que se espera en el proyecto? Claro, en realidad las semanas van a depender de la variabilidad del proyecto y la variabilidad a veces no viene incluso del mismo del proyecto, a veces incluso puede ser por la misma experiencia como les comentaba del equipo de proyecto. Si el equipo para un equipo de proyecto experimentado con cierto tipo de proyectos o una empresa que se dedica a cierto rubro,
De repente un proyecto que para otro era de mayor variabilidad es menor variabilidad, pero sí, sí va relacionado directamente con ello. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no sabía que tenía que hacer un requerimiento de algún equipo, de algún detalle, ¿no? Que demora muchas semanas en generar una procura o que propiamente no hay proveedores en mi medio local, ¿no? O sea, eso para mí es variabilidad y tendría que pues tener una ventana de tiempo más grande para que no me impacte finalmente, ¿no? Directamente, ¿no? Esa es un poquito quizás la situación que se presta ahí. Excelente, Aarón. Voy a cederle la palabra a Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Aarón. Una excelente presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Como Aarón pues lo mencionó, esta es solo la primera parte, digamos, de esta charla. La siguiente pues será el día jueves. Los invitamos a que se registren, digamos, también para la misma. Y pues estén a la espera. Las próximas semanas, pues las siguientes 2 semanas vamos a tener más charlas con Aarón de este mismo tema y de temas complementarios. Entonces, para que estén pendientes también, digamos, de nuestras redes. Eh, Muchas gracias a todos. Los invitamos, digamos, a ser parte de la ACE. Los invitamos a que se unan, digamos, a nuestro WhatsApp, a nuestro LinkedIn y a nuestras redes. Eh, Todo, pues, nos vemos nuevamente el día jueves. Bueno, feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Hasta luego Manuel, hasta luego Guillermo. Mm. Muchas gracias. Hasta luego, Aarón. Hasta luego, Guillermo. Luego. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias por todo. Chao.